En este video, te contaremos la fascinante historia de John D. Rockefeller, un hombre que pasó de ser un joven con orígenes humildes a convertirse en el magnate más poderoso y rico del mundo. Descubrirás cómo su visión, estrategia y ambición lo llevaron a dominar la industria petrolera, revolucionando la economía global y marcando un antes y un después en la historia empresarial. Pero no todo fueron logros. Su camino estuvo lleno de controversias, decisiones polémicas y críticas que hasta hoy generan debates. Acompáñanos a conocer el impacto, el legado y las lecciones que dejó este personaje histórico. Debido a la ausencia de su padre y las limitaciones económicas que enfrentaba su familia, se vio obligado a trabajar desde una edad muy temprana para ayudar a su madre y a sus hermanos. Con apenas 18 años, fundó una pequeña empresa dedicada a la comercialización de alimentos, y a los 24 se aventuró en la incipiente industria petrolera estadounidense de los años 60 del siglo XIX. Casi medio siglo después, había amasado la mayor fortuna del mundo y construido el imperio empresarial más grande que la humanidad haya conocido. Llegó a acumular una fortuna monumental, alcanzando los $810.912 millones según Forbes, cifra ajustada a la inflación de julio de 2020. En su época, su fortuna representaba un porcentaje significativo de la economía mundial, lo que le otorgó un poder económico sin precedentes. ¿Cómo logró un ascenso tan extraordinario? Esta es la historia de John Davison Rockefeller, quien nació el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, en el seno de una familia de clase media con ascendencia alemana. John fue el mayor de 6 hijos de Eliza y William Rockefeller. Su madre era una mujer metódica y dedicada al cuidado del hogar, mientras que su padre, un vendedor ambulante de elixires supuestamente curativos, pasaba la mayor parte de su tiempo viajando de ciudad en ciudad en busca de clientes, muchas veces engañándolos. Esta vida errante dejó a la familia sin un sustento constante y a John con un padre casi siempre ausente. Ante esta situación, John asumió responsabilidades desde niño. Para aportar al hogar, vendía dulces y piedras decoradas a los niños del vecindario. También se dedicó a la cría de pavos y realizaba tareas menores para sus vecinos. Aunque fueron años difíciles, estas experiencias tempranas le enseñaron habilidades clave en los negocios y un manejo disciplinado del dinero que lo acompañaría toda su vida. A los 14 años, su familia se mudó a Cleveland, Ohio, donde John ingresó a una escuela comercial. Allí adquirió conocimientos de contabilidad y principios empresariales. Sin embargo, las crecientes dificultades económicas familiares lo llevaron a abandonar sus estudios a los 16 años para buscar trabajo. Gracias a lo aprendido en la escuela, consiguió empleo como asistente de contador, con un salario de apenas 50 centavos diarios. A pesar de la modestia del ingreso, John aprovechó cada oportunidad para perfeccionar sus habilidades financieras. Se cuenta que cada noche repasaba mentalmente las transacciones del día, buscando formas de optimizar ganancias. Su salario era insuficiente para cubrir las necesidades familiares, así que complementaba sus ingresos ofreciendo servicios a otras empresas en su tiempo libre. Tras 2 años de arduo trabajo, John decidió que merecía una mejor compensación por su esfuerzo. Al solicitar un aumento a su jefe y recibir una negativa, tomó una decisión que marcaría su vida. Renunció al empleo y se propuso iniciar su propio negocio. Con determinación, obtuvo un préstamo y se asoció con Maurice Clark, un antiguo compañero de la escuela en Cleveland, para dar los primeros pasos en su carrera como empresario. Juntos comenzaron a comercializar productos alimenticios como cereales, verduras y carne. El negocio prosperó rápidamente. En su primer año obtuvieron ganancias de unos $4,000 de la época, y en el segundo año esa cifra se cuadruplicó. A pesar del éxito, Rockefeller no se conformaba. Siempre estaba en busca de nuevas oportunidades y en 1863 encontró la que cambiaría su vida para siempre: la industria del petróleo. 4 años antes, Edwin Drake,
había logrado extraer grandes cantidades de petróleo de un pozo en Pensilvania, un hito que marcó el inicio de una nueva era. Aunque el petróleo ya era conocido, su extracción y uso eran muy limitados hasta ese momento. El avance de Drake transformó al petróleo en un recurso estratégico, dando lugar a una fiebre del oro negro, que se extendió rápidamente por Estados Unidos. Rockefeller vio en este sector una oportunidad única. Comprendió que el verdadero negocio no estaba en la extracción del petróleo, sino en su refinación, un proceso que permitía convertirlo en productos de uso cotidiano como el querosén, utilizado en lámparas y estufas. Con esta visión, Rockefeller decidió apostar por este mercado naciente. En 1863, junto a Maurice Clark, el químico Samuel Andrews y los hermanos de Clark fundaron la firma Andrews, Clark & Company para dedicarse al refinamiento de petróleo. Mientras muchas refinerías operaban de manera ineficiente, Rockefeller destacó por su enfoque disciplinado y metódico. Implementó medidas innovadoras para reducir costos y optimizar procesos. Contrató a sus propios instaladores de tuberías, fabricó sus propios barriles de madera y minimizó los desperdicios. Estos esfuerzos hicieron que su negocio fuera altamente rentable y competitivo. En 1864, Rockefeller se casó con Laura Spellman, una maestra de Nueva York con quien compartió su vida hasta el final. Juntos tuvieron 5 hijos: Elizabeth, Alice, Alta, Edith y su único hijo varón, John Davison Rockefeller Jr. Para 1865, surgieron tensiones entre los socios de Andrews, Clark & Company, lo que los llevó a subastar la empresa. Rockefeller ganó la subasta con una oferta de $72,500, tomando el control total del negocio y renombrándolo Rockefeller & Andrews Company. En 1867, una oportunidad clave llamó a su puerta. Cornelius Vanderbilt, el magnate ferroviario y uno de los hombres más ricos de América en ese momento, buscaba un acuerdo con una refinería de Cleveland. Vanderbilt ofreció tarifas preferenciales para transportar petróleo a través de su línea ferroviaria, la Central de Nueva York, a cambio de garantizar carga regular y masiva que optimizara las ganancias por cada viaje. Esto se debía a que la burbuja ferroviaria había provocado una sobreconstrucción de vías, dejando a muchas empresas con trenes que apenas podían operar de manera rentable. En este contexto, el transporte de carga se convirtió en una alternativa interesante para los ferrocarriles. Vanderbilt inició la búsqueda de un refinador con grandes necesidades, pero que fuera fácil de influenciar. Así dio con John D. Rockefeller, cuya refinería estaba en expansión, aunque aún enfrentaba desafíos de rentabilidad. Convencido de haber encontrado al candidato ideal, Vanderbilt invitó a Rockefeller a su oficina en Nueva York. Para Rockefeller, esta era la oportunidad de su vida, por lo que se preparó cuidadosamente. Sin embargo, perdió el tren por apenas unos minutos. Poco después, se enteró de que aquel tren se había descarrilado, causando la muerte de la mayoría de los pasajeros. Rockefeller interpretó este trágico evento como una señal divina, creyendo que su vida había sido salvada para lograr grandes cosas. Convencido de que las catástrofes también traen consigo oportunidades, reprogramó su reunión con Vanderbilt y con una confianza inquebrantable, logró cerrar el trato. Este acuerdo fue un punto de inflexión para su negocio, impulsando a su refinería a convertirse en la más grande de Cleveland y dándole una ventaja significativa sobre sus competidores. A pesar de los buenos resultados, Rockefeller veía un potencial aún mayor en el mercado del petróleo. Observó que el querosén había adquirido mala fama en algunos lugares debido a incendios y explosiones provocados por la mala calidad del producto. Determinado a enfrentar este problema, decidió crear una marca que ofreciera confianza y seguridad a los consumidores, mientras expandía su negocio. En 1870 nació la Standard Oil Company, cuyo propósito era claro: iluminar los hogares de Estados Unidos con un querosén seguro, de calidad uniforme y a un precio asequible para todos. Rockefeller quería que su producto se convirtiera en el estándar del mercado,
el favorito de los consumidores. La estrategia fue un éxito rotundo. En pocos años, el querosén de Standard Oil se convirtió en el más vendido del país, consolidando a Rockefeller como uno de los empresarios más destacados de la industria. Pero Rockefeller no se conformaba con ser exitoso. Quería dominar el mercado. Impulsado por su ambición, puso en marcha un agresivo plan de expansión. Este se basaba en dos estrategias: adquirir a sus competidores o sacarlos del negocio. Rockefeller tenía una visión integral de la industria. Standard Oil no solo debía refinar petróleo, sino también encargarse de su producción, transporte, distribución y comercialización. Este enfoque permitió a Standard Oil alcanzar una eficiencia sin precedentes, lo que hacía imposible que las pequeñas refinerías compitieran con su capacidad para ofrecer precios bajos y productos de alta calidad. Rockefeller no solo buscaba el éxito financiero, sino la hegemonía total en la industria del petróleo, y estaba dispuesto a emplear todos los medios necesarios para lograrlo. Gradualmente, Standard Oil comenzó a expandir su dominio adquiriendo pequeñas refinerías. Sin embargo, su mayor oportunidad llegó en 1872, cuando el precio del petróleo colapsó debido a la sobreproducción. Mientras muchos productores y refinadores se enfrentaban a pérdidas severas, Rockefeller, con su visión estratégica y enfoque en el panorama general, aprovechó la crisis para consolidar aún más su poder en la industria. En ese periodo, Rockefeller logró un acuerdo con Thomas Scott, el poderoso controlador del ferrocarril de Pensilvania. Le ofreció volúmenes de carga constantes a cambio de tarifas de transporte significativamente más bajas. Al igual que con Vanderbilt años atrás, este acuerdo le otorgó una ventaja competitiva enorme. Estas tarifas reducidas le permitieron operar con costos mínimos, lo que lo posicionó como un rival casi invencible en el mercado petrolero. Sin embargo, estas prácticas generaron una gran controversia. Según la periodista Ida Tarbell, una de las principales críticas de Rockefeller, el empresario utilizó estos acuerdos con las compañías ferroviarias para asfixiar a sus competidores. A menudo, ofrecía a las refinerías rivales un ultimátum. Este esquema es infalible. Significa que controlaremos completamente el negocio del petróleo. No hay lugar para quienes están fuera, pero les daremos la oportunidad de unirse. Usted debe entregar su refinería. Mis tasadores establecerán su valor y le pagaré en efectivo o con acciones de Standard Oil. Le aconsejo que acepte las acciones. Será lo mejor para usted. La mayoría de los empresarios aceptaron el trato, tomando las acciones y sumándose al creciente imperio de Standard Oil. Sin embargo, aquellos que se negaban solían quebrar rápidamente debido a la presión ejercida por Rockefeller, quien, según se comenta, empleaba tácticas como guerras de precios, extorsiones y sobornos para eliminar la competencia. Este agresivo proceso de absorción empresarial llegó a ser conocido como la masacre de Cleveland y provocó una ola de protestas contra Standard Oil, acusándola de prácticas monopólicas y desleales. El ascenso imparable de Rockefeller comenzó a generar inquietud entre los demás magnates de la industria. Vanderbilt y Thomas Scott, antiguos aliados de Rockefeller, decidieron unirse para enfrentarlo. Juntos, modificaron los acuerdos que tenían con Standard Oil, aumentando las tarifas de transporte de su petróleo. Esta acción fue percibida por Rockefeller como una declaración de guerra. Decidido a no depender nunca más de las empresas ferroviarias, Rockefeller ideó un plan audaz y ambicioso: construir una red de oleoductos que conectara los principales centros de producción de petróleo con las refinerías. Para él, esta infraestructura sería la clave para controlar toda la cadena de suministro, eliminando su dependencia del transporte ferroviario y consolidando aún más el dominio de Standard Oil en la industria petrolera. Rockefeller analizó cada detalle de su sistema de producción y se dio cuenta de que podía transformar la logística del transporte de petróleo. Diseñó un plan para construir un sistema de oleoductos que conectara directamente los pozos petroleros con las refinerías, eliminando así la dependencia de las ferroviarias.
Este proyecto monumental resultó en una red de oleoductos de más de 6.500 kilómetros, que se extendía principalmente por Ohio y Pensilvania. Cuando el oleoducto estuvo terminado, no solo logró desplazar a las empresas ferroviarias del negocio del petróleo, sino que revolucionó por completo la forma de transportarlo. El impacto fue devastador para el sector ferroviario. Privadas del transporte de petróleo, las compañías enfrentaron una profunda crisis financiera. Esto llevó al cierre de estaciones, despidos masivos y la quiebra de cientos de empresas ferroviarias. Mientras tanto, Rockefeller continuaba fortaleciendo su imperio, adquiriendo a bajo costo las refinerías y compañías petroleras que no podían competir en el mercado. Para 1882, Standard Oil Company controlaba más del 80% del negocio petrolero en Estados Unidos y comenzaba a expandir su influencia a nivel internacional. Su poder era tan abrumador que incluso Rockefeller empezó a temer una intervención gubernamental. En ese momento, el gobierno estadounidense comenzaba a prestar mayor atención a la regulación de la libre competencia para evitar monopolios. Anticipándose a las posibles acciones legales, Rockefeller ideó una estructura innovadora, el Standard Oil Trust. Este modelo empresarial agrupaba a diversas compañías bajo un sistema de holding, permitiéndole mantener el control absoluto de sus operaciones, mientras creaba una apariencia de descentralización. Bajo esta nueva estrategia, Rockefeller fijó un objetivo aún más ambicioso: controlar completamente el mercado global del petróleo. Para él, cada barril vendido por un competidor era un fracaso personal. En 1885, el Standard Oil Trust ya tenía presencia en decenas de países, empleaba a más de 100,000 personas y era propietario de más de 20,000 pozos petroleros. Rockefeller había construido el imperio empresarial más grande y poderoso de la historia, convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. Sin embargo, con este éxito también llegó una avalancha de críticas. La prensa y sus detractores lo describían como un hombre despiadado que había amasado su fortuna destruyendo a la competencia y explotando a los trabajadores. Aunque su modelo de negocio era revolucionario, muchos lo consideraban un símbolo del exceso y la inequidad del capitalismo desenfrenado. Estas críticas no solo empañaron su reputación, sino que también sentaron las bases para que el gobierno comenzara a cuestionar y eventualmente desmantelar su monopolio. La prensa comenzó a inundarse de columnas mordaces y caricaturas que retrataban a Rockefeller y a Standard Oil como símbolos de una ambición desmedida y despiadada. La compañía había logrado monopolizar la industria petrolera, despertando el temor y la indignación tanto de sus competidores como del público. Ante esta situación, el gobierno de Estados Unidos decidió tomar medidas. El 2 de julio de 1890 se aprobó la ley Sherman Antitrust, diseñada para prohibir la creación de monopolios y evitar la colusión entre empresas para restringir la competencia en el comercio nacional e internacional. La nueva legislación declaraba ilegales las prácticas empresariales que se consideraran restrictivas para el libre comercio. Este golpe legislativo estaba claramente dirigido a empresas como Standard Oil. Sin embargo, Rockefeller no estaba dispuesto a ceder. En 1892, en respuesta a la presión gubernamental, disolvió formalmente el Standard Oil Trust, pero encontró la manera de mantener el control sobre su imperio, al aprovechar los vacíos legales existentes. Con la ayuda de un equipo de abogados brillantes, fragmentó la empresa en múltiples entidades independientes, pero todas seguían operando bajo su influencia. Mientras Rockefeller enfrentaba los embates del gobierno, surgió una amenaza aún más significativa para su negocio: la electricidad. La invención de la bombilla eléctrica por Thomas Edison en 1879 y el establecimiento de la primera central eléctrica en 1882 marcaron el inicio de una nueva revolución energética. Aunque en un principio el acceso a la electricidad era costoso y limitado, debido al uso de sistemas de corriente directa, esta situación cambiaría drásticamente gracias a los avances de Nikola Tesla. Tesla desarrolló generadores de corriente alterna,
una tecnología que permitía transmitir electricidad a largas distancias de manera mucho más eficiente y económica que la corriente directa. En poco tiempo, la corriente alterna se convirtió en el estándar, lo que permitió que la electricidad se expandiera rápidamente a lo largo de Estados Unidos y más allá. Con ello, la demanda de queroseno, que hasta entonces había sido el producto estrella de Standard Oil, comenzó a disminuir considerablemente. Rockefeller intentó contrarrestar la amenaza de la electricidad usando su poder e influencia para desprestigiar la nueva tecnología, calificándola de peligrosa y potencialmente mortal. Sin embargo, estos esfuerzos no tuvieron éxito, y la electricidad siguió ganando terreno. Consciente de que no podía detener el avance de esta revolución energética, Rockefeller optó por cambiar de enfoque. Decidió apostar por la innovación y el desarrollo de nuevos productos derivados del petróleo. Uno de esos subproductos era la gasolina, una sustancia que durante años había sido considerada un desecho tóxico, volátil y altamente inflamable, sin ningún uso práctico. Rockefeller, siempre visionario, intuyó que podría haber un gran potencial oculto en este subproducto. Contrató a un equipo de científicos para explorar posibles aplicaciones. Inicialmente, este equipo logró crear productos como cera sintética y jalea de petróleo. Pero Rockefeller estaba convencido de que la gasolina podía tener un impacto mucho mayor. Este cambio de enfoque marcaría un punto de inflexión en la historia de la industria energética y en el legado de Rockefeller como empresario. En 1886, el ingeniero alemán Nikolaus Otto revolucionó el mundo de la ingeniería al patentar el diseño de un motor de combustión interna de 4 tiempos. Este invento marcó el comienzo de una nueva era industrial y tecnológica, ya que proporcionó la base para el desarrollo de motores que podían usarse en diversas aplicaciones, desde fábricas hasta automóviles. Estos motores necesitaban un combustible altamente volátil. Y la gasolina, ese subproducto que durante años había sido descartado, se convirtió en la respuesta ideal. A medida que los motores de combustión interna comenzaron a ganar popularidad, especialmente con el auge de los automóviles, se creó un mercado masivo para la gasolina. Rockefeller, quien poseía las mayores reservas de este recurso en el mundo, estaba en una posición inmejorable para aprovechar la oportunidad. Esto no solo reavivó su imperio, sino que lo llevó a diversificar aún más su portafolio de negocios, incluyendo inversiones en la producción de gas natural. Con esta estrategia, logró no solo mitigar el impacto de la caída de la demanda de queroseno, sino también incrementar sus ingresos a niveles sin precedentes. Para 1904, Standard Oil controlaba el 91% de la producción de petróleo en Estados Unidos y el 85% de las ventas finales, consolidándose como una fuerza imparable en la industria global. Sin embargo, la empresa estaba constantemente bajo la lupa de la opinión pública y del gobierno, lo que llevó a Rockefeller a moderar sus prácticas empresariales más agresivas. Esto, sumado al crecimiento natural de la competencia, redujo su cuota de mercado al 70% en 1906, aunque seguía siendo dominante. A pesar de los esfuerzos de Rockefeller por mantener su influencia, la presión de periodistas, investigadores y políticos que denunciaban sus prácticas monopolísticas no cesó. Durante años, la lucha para llevar al magnate y a su imperio ante la justicia fue ardua y compleja. Finalmente, el 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo histórico. Determinó que Standard Oil había violado la ley Sherman Antitrust. El veredicto ordenó la disolución de Standard Oil en 34 empresas independientes, poniendo fin al monopolio que Rockefeller había construido con tanto empeño. Algunas de estas empresas se convertirían más adelante en gigantes de la industria energética mundial, como Standard Oil of New Jersey, que posteriormente se transformaría en Exxon, y Standard Oil of New York, que con el tiempo se convirtió en Mobil. A pesar de esta fragmentación, la riqueza personal de Rockefeller no disminuyó. Al contrario, las acciones que poseía en las compañías escindidas
siguieron aumentando de valor a medida que éstas crecían de manera independiente. Rockefeller pasó de ser visto como un empresario despiadado a convertirse, en sus últimos años, en un filántropo reconocido, dedicando gran parte de su fortuna a causas benéficas. Este capítulo marcó el final de una era para la industria petrolera, pero también consolidó el legado de Rockefeller como el hombre que moldeó no solo un sector, sino toda una economía. Su historia es un ejemplo de cómo la ambición, la visión y la capacidad de adaptación pueden cambiar el curso de la historia, aunque no sin controversias y desafíos éticos en el camino. Gracias a sus innovaciones y su habilidad para optimizar los procesos de producción y distribución, Rockefeller transformó la iluminación en un recurso accesible para millones de familias en Estados Unidos y en el mundo. Lo que antes era un privilegio de las élites, con el querosén de Standard Oil, pasó a ser una realidad cotidiana en los hogares promedio. Este cambio no solo impactó en la calidad de vida de las personas, sino que también aceleró el desarrollo económico y social, al permitir que el día laboral se extendiera más allá de las horas de luz natural. Además, Rockefeller sentó las bases de una industria petrolera moderna, estandarizando los procesos de refinación, almacenamiento y transporte. Su sistema de oleoductos marcó una revolución logística que no solo abarató costos, sino que también inspiró otros avances en la infraestructura de transporte de recursos naturales. Su visión global no solo fortaleció el comercio internacional, sino que también posicionó a Estados Unidos como un actor clave en el mercado energético mundial. Sin embargo, su mayor legado podría encontrarse en su faceta filantrópica. A través de la Fundación Rockefeller, el magnate dejó una marca indeleble en campos como la educación, la salud pública y la investigación científica. La fundación apoyó la erradicación de enfermedades como la fiebre amarilla y el anquilostoma, invirtiendo millones de dólares en investigaciones médicas y en programas de saneamiento. También jugó un papel clave en la creación de la Universidad de Chicago, una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo, y en el desarrollo del Instituto Rockefeller, precursor de la investigación biomédica moderna. Otro de los grandes aportes de Rockefeller fue su influencia en la filantropía organizada. Antes de él, las donaciones se realizaban de forma más espontánea e individual. Con la creación de su fundación, Rockefeller estableció un modelo estructurado que muchas otras familias adineradas, como los Carnegie y los Gates, seguirían en el futuro. Este enfoque permitió que las donaciones se utilizaran de manera estratégica para generar cambios sostenibles y a largo plazo. John D. Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937, a la edad de 97 años, dejando atrás una vida marcada por la dualidad. Por un lado, el despiadado magnate que eliminó a su competencia y amasó una fortuna incalculable. Por otro, el filántropo que utilizó esa misma fortuna para cambiar el mundo. A pesar de las críticas que recibió durante su vida, su impacto en la economía, la industria y la sociedad es innegable. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición y la visión pueden transformar no solo una industria, sino el curso de la humanidad. Rockefeller no solo creó un imperio, dejó un legado que aún resuena en las luces que iluminan nuestros hogares, en las carreteras que recorremos y en las vidas que se han salvado gracias a sus aportes a la ciencia y la salud. John D. Rockefeller representa un capítulo crucial en la historia del desarrollo industrial y económico de los Estados Unidos. Su capacidad para prever oportunidades, tomar riesgos calculados y moldear una industria naciente como la del petróleo marcó un antes y un después en el panorama empresarial mundial. Pero también dejó una marca indeleble como uno de los personajes más controversiales, cuestionado por las prácticas que utilizó para consolidar su monopolio, pero admirado por su filantropía y su legado transformador. Aunque las teorías conspirativas y los juicios de la opinión pública han rodeado a la figura de Rockefeller y a su familia durante décadas, su impacto tangible en la economía global y su influencia en la filantropía organizada lo convierten en una figura compleja y fascinante. Su historia no solo es un ejemplo de ambición y visión,
sino también un recordatorio de los dilemas éticos que enfrentan quienes poseen un poder económico desmesurado. La frase que mejor encapsula su legado es quizás una de sus propias reflexiones. Nunca he tenido la ambición de hacer una fortuna. La mera creación de dinero jamás fue mi objetivo. Mi ambición ha sido siempre el construir. Una afirmación que, para bien o para mal, define el corazón de un hombre que iluminó al mundo, literalmente y metafóricamente, dejando un impacto que perdura hasta nuestros días. La vida de John D. Rockefeller es un claro ejemplo de cómo la ambición, el ingenio y la perseverancia pueden transformar no solo una industria, sino también el mundo entero. Su legado nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y el equilibrio entre éxito personal y contribución social. Si este video te pareció interesante y quieres seguir aprendiendo sobre historias inspiradoras y de impacto, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente.